Estimados señores, les saludo desde Ucrania, desde la ciudad de Odessa, y ante todo me gustaría expresar el sentimiento de alegría que tengo por el hecho de poder participar en su maravilloso evento. Sí, ante todo agradezco al doctor Dominic Casimiro por esa oportunidad excepcional. Y claro, es un gran labor del comité organizador, así que muchísimas gracias. Y claro, deseo y espero que todos los participantes del Congreso disfrutemos de estos días, de este bonito evento. Y bueno, en esta ponencia voy a hablar de Isabel Allende, de su libro Los cuentos de Eva Luna y su relación con la novela de la misma autora que se llama Eva Luna. Pues el libro Los cuentos de Eva Luna está publicado en 1989 y relata historias que describen Eva, sí, la protagonista de la novela grande, que no es un cuento, sino una novela que se llama Eva Luna, ¿vale? Y la novela que se llama Eva Luna fue publicado en 1987, ¿vale? Pues aquí distinguimos los rasgos del realismo mágico. También podemos ver esta presencia de algo tan especial de América Latina y bueno, de milagros, de espíritus, de algunas cosas que no se puede explicar, pero es muy normal, ¿sí? En la literatura que se denomina como el estilo del realismo mágico. Y bueno, es muy interesante porque este libro, Los cuentos de Eva Luna, sí, aquí está, por cierto, les enseño, sí, está, bueno, ahí dentro están 23 cuentos. Sí, y lo que pasa es que cada cuento es como una historia independiente, bueno, tiene su desarrollo y su culminación, claro, como suele obtener cualquier tipo de obra literaria, ¿sí? Entonces, cada uno tiene su historia, tiene sus personajes, su moraleja también, describe ciertas cosas y, por supuesto, aparecen los personajes de la novela publicada antes que se llama Eva Luna. Primero, la protagonista, que es Eva. No aparece en cada cuento, pero claro, es la autora de cada cuento, ¿no? Y aparece en el cuento final. De eso voy a hablar un poquito más tarde. Y luego, por ejemplo, el árabe Riyad Halabi, sí, Riyad Alabi, el cual también bueno, figura mucho en la novela, que es uno de los personajes claves. Eva, la protagonista, tenía relaciones con él y también ha obtenido una cierta influencia a su formación como persona, formación personal. Y entonces este mismo protagonista aparece en los cuentos, pero como un personaje, digamos, independiente, muy respetado por los vecinos del pueblo, los cuales acuden siempre a sus consejos, porque creen que es la persona sabia, justa y sabe aconsejar o sabe juzgar o sabe solucionar el asunto, ¿no? Claro, por supuesto aparece Rolf Karle, que es, bueno, la media naranja de Eva Luna, aparece también en los cuentos de Eva Luna, ¿sí? Y aquí podemos recordar de Honoré de Balzac, que también tenía un sistema de personajes transversales, que tenía el sistema
de más o menos 1.000 de personajes que en diferentes edades, en diferentes etapas de sus vidas aparecían en las páginas de las novelas, ¿sí? De este gran escritor francés. Y bueno, la misma, claro, como ya he mencionado, la misma Eva Luna. Son los tres personajes, los principales que aparecen en los cuentos de Eva Luna. Y también muy interesante el lugar, porque aparece también el lugar, el pueblo Agua Santa, que no es el lugar central y no aparece en cada novela, en cada cuento, pero aparece en un par de cuentos, lo mismo que en la novela. Es muy interesante porque es como un espejo. En la novela grande y larga, como una novela, ¿no? Aparece Santa como un periodo de la vida de Eva Luna. Entonces aquí en este libro de 23 cuentos también aparece, pero solamente de los cuentos, ¿sí? Así que es interesante, ¿no? Y bueno, merece la pena destacar que incluso como el tema de este evento es la evolución, transformación del género del cuento, ¿sí? Podemos ver que este cuento o estos cuentos, estos 23 cuentos, aparecieron de una novela y un cuento se transformó incluso hasta una ópera, hasta la obra musical. El cuento se llama Una venganza y la ópera se llama Dulce Rosa. Es muy interesante porque he tenido mucha suerte porque he hablado con el libretista, quien escribió el libreto para esta obra musical, el señor Richard Sparks. Lo escribió en inglés y el estreno fue en 2013 en la Ópera de Los Ángeles y la ópera fue dirigida por el maestro Plácido Domingo. Y es increíble la historia con toda su magia y todo su encanto del realismo mágico de una joven que no puede sobrevivir el amor simultáneo hacia dos personas muy importantes en su vida. Una persona es su padre y la otra es el hombre a quien ama. Lo que pasa es que son enemigos y el cuento se llama Una venganza porque la protagonista, Rosa, en su infancia sufrió una tragedia porque un personaje apareció y la violó. Además quemó la hacienda de su padre, mató a su padre y ella sobrevivió. Su padre quería matarla antes de que le pasara algo, pero ella le suplicó que no lo hiciera porque quería vengarse de él. Y entonces, muchos años ella vivía con este gran deseo de vengarse. Y estaba pensando tanto en este hombre que al final, am, cuando le vio, por fin entendió que le amaba, que su odio se transformó en el amor. Son las cosas del realismo mágico, pero aunque sea mágico, es realismo. Y transmitirlo por medio de una obra musical ha sido absolutamente bonito y si algún día van a estar en Los Ángeles, no pierden la oportunidad de ir a escuchar esta bonita obra musical y donde aparece Rosa, protagonizada por Eugenia Antunes, la soprano uruguaya, y también ya existe la versión en español y el estreno tuvo lugar en Uruguay, en Montevideo. Así que ya tenemos dos variantes y vemos esa evolución del cuento
que a un cuento moderno hasta que provocó el nacimiento de una ópera, que es absolutamente maravilloso. Y también los temas, claro, el tema principal es el amor. Y siempre aparece lo mismo en la novela Eva Luna, lo mismo en los cuentos de Eva Luna y lo mismo en la ópera, pero también de un modo directo o indirecto siempre están escritos los movimientos políticos. Por ejemplo, la novela Eva Luna no se dice en qué país, sí, en qué país sucede todo, pero leyendo la novela se puede entender que se trata de Venezuela. Tenemos un par de razones para considerarlo, porque, bueno, primero que se menciona el petróleo y que es un país imaginario latinoamericano, pero también se dice que tiene mucho petróleo, y el otro que aparece la dictadura, y también el tercer hecho que sabemos que Isabel Allende vivió muchos años en bueno, en inmigración y ha sido en Venezuela. Así que esto. Y en los cuentos de Eva Luna también aparecen, bueno, aparecen ciertos como rasgos, ciertos eventos, ciertas descripciones indirectas de la dictadura en Chile. Bueno, no es algo totalmente directo, pero leyéndolo podemos adivinarlo, que el asunto se trata de los inmigrantes, por ejemplo, en el cuento lo más olvido del olvido, y bueno, aparecen dos personas, dos conocidos espontáneos, dos conocidos recientes, entran en su relación y al final resulta que han vivido las mismas cosas, el mismo olor de dictadura. Y también les animo a leer los cuentos de Eva Luna porque relatar eso nunca va a transmitir lo mismo que cuando lees lo que ha escrito la autora, lo que ha escrito Isabel Allende en original. Y claro, luego el cuento final, el cual ya he mencionado, eh, es un cuento bueno, un cuento que describe un catástrofe, una inundación, bueno, una erupción de un volcán, y ah, Rolf Karle, como, bueno, ya he mencionado a este personaje, él es un reportero, ¿no? Y entonces él va al lugar de acontecimiento para grabar y luego prestar la información y, bueno, para las telenoticias. Eva se queda en casa, él se va. Y aquí aparece el modo de describir la injusticia y este deseo de justicia de la protagonista, quien escribe y describe todos estos cuentos. Entonces aparece una chica que está atrapada está atrapada en el barro del volcán, y Rolf es que la intenta ayudar, pero no es tan fácil. Luego necesita un equipamiento especial, pasa un día, una noche, no la deja, quiere apoyarla, por menos moralmente, mentalmente, estar cerca. Eva lo puede ver todo desde la oficina de televisión, lo puede ver por la televisión porque Rolf ya, bueno, ya se transforma en un protagonista del reportaje, ya no está como reportero, sino como un protagonista del reportaje. Y bueno, no encuentran el equipamiento, cuando lo encuentran ya era tarde, y es muy filosófico, y el hecho de que Rolf estaba hasta el final y él vivió todo y también pudo vivir mucho más en aquellos días y noches horribles con esta chica atrapada, esta pobre víctima de
bueno, de catástrofe natural, bueno, de la naturaleza, pero también sabiendo que no se puede hacer nada, que a veces los regímenes de los países, y sobre todo hablando en aquellos tiempos de América Latina, que es muy triste y requiere justicia. Y, por supuesto, lo más importante es la vida humana y es un poco fuerte, digamos, y este cuento final. Y bueno, pero es como una conclusión de todo el libro, de los 23 cuentos. Así que les animo a leer este libro. Van a disfrutar, la verdad, porque el del realismo mágico es muy especial. Las descripciones de Isabel Allende son muy especiales. Se describe, se narra esta percepción del mundo, de América Latina, de la gente, de lo mágico, de lo maravilloso y de lo real, por supuesto. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y aquí estoy para contestar a las preguntas. Gracias.